Hace unos meses, creo que en noviembre, nos convocó Manolo a la primera jornada preparatoria en Villa Carlos Paz. Y allí me tocó decir a mí que la prueba pericial podría ser impugnada de acuerdo al vicio que ostentara. Y desde allá atrás, en el auditorio, me dijeron: no, doctor, la prueba pericial en el Código de Córdoba solo se critica al momento de alegar. Me impactó, fui a la norma, fui al artículo 279 y mirado desde afuera y en contexto, llegué a la conclusión que la prueba pericial puede ser atacada si es irregular y si esa irregularidad deviene por los distintos presupuestos positivos y negativos que desde un acto irregular pueden desembocar en la nulidad. Por supuesto que puede ser atacada vía incidente de nulidad para descalificarla, obtener que esa prueba pericial quede sin efecto dentro del litigio y la designación de un nuevo perito. Y bajo esa tesis, muchas veces que podría ser ya con un preconcepto, empecé a adentrarme en las normas del Código que van desde el artículo 259 al artículo 280. Y la lectura de las normas del Código me confirmó mi hipótesis, que quiero compartir con ustedes porque se debatió ayer, se debatió hace un ratito en el panel, algo que es muy trascendente. Y me retrotraigo un poco antes de abordar el incidente de nulidad contra la prueba pericial irregular que coloca a la parte en estado de indefensión. Hay una deferencia de abogados y jueces hacia el dictamen experto. Hay una suerte de sometimiento jurisdiccional a dictámenes que no tienen las credenciales. Todo eso que se mencionó no tienen ni la credencial, ni la expertise, ni el sostén, ni la articulación, salvando las distancias de dictámenes que estén profundamente fundados, motivados, que solamente sean sometibles a crítica en el alegato. De eso hablamos. Si un dictamen está sostenido con argumentos sólidos, si es fiable, si es compatible sus hipótesis, sus premisas, lo que enunciaba Mariana, esa premisa mayor, la premisa menor y la conclusión, por supuesto que nosotros podemos disentir del dictamen, pero la oportunidad va a ser en el momento de la crítica. No es descalificable el dictamen. Pero sucede que un tercero produce actos procesales. Y sucede que todos los sujetos de un proceso somos autores de actos procesales. El problema es que si el acto procesal tiene previsto, como lo tiene, un molde patrón, y el acto cumplido en la finalidad, en lo concreto, se ajusta perfectamente a ese molde patrón, por supuesto estamos ante un acto regular que no es nuestro problema en este caso. Enseña mi maestro Adolfo Alvarado que para poder entender las nulidades procesales de cualquier sujeto procesal, no se puede partir de la nulidad, se tiene que partir de la irregularidad. Yo tengo que comparar lo que decía antes, el molde patrón normativo con la actividad cumplida. Y si hay una discordancia, tengo el primer presupuesto para caminar hacia una pretensión de nulidad. ¿Cuál es el primer dato? Que debo tener un acto irregular. Ese acto irregular tiene presupuestos positivos que van acentuando el camino hacia la nulidad.
a partir del acto irregular, si nosotros tomamos los presupuestos primeros positivos, decimos, el acto irregular tiene sanción específica de nulidad o sanción genérica de nulidad. En general, los códigos, como no pueden abarcar todas las hipótesis, en algún supuesto establecen sanciones específicas de nulidad, pero en general van por la sanción genérica de nulidad. En el caso del Código Cordobés, en los artículos 76 a 78, pone la nota sobre la sanción genérica de nulidad, cuando el acto no hubiere cumplido la finalidad para el cual fue diseñado. Entonces, tendríamos un dictamen pericial al cual le estamos imputando que es irregular. Tendríamos un dictamen pericial, vamos por la sanción genérica, que no habría cumplido con la finalidad para la cual fue creado, diseñado, proyectado. ¿Nos quedamos solo con eso? No, tenemos que avanzar en otro presupuesto positivo. Ese acto irregular con una sanción genérica de nulidad o específica de nulidad tiene que ser trascendente. ¿Qué significa que esa irregularidad y todo lo que le venimos imputando tiene trascendencia? Que debe colocar a la parte en estado de indefensión. El núcleo directriz para que una nulidad prospere es si colocó o no colocó a la parte en estado de indefensión. Si la colocó a la parte en estado de indefensión, ya empieza a emerger con gran fuerza la posibilidad de que el acto irregular se transforme y se pueda imputarle una nulidad y prospere esa nulidad. Todavía nos quedan otros requisitos. Tiene que ser a petición de parte. Y obviamente dentro de nuestra idea de sistema dispositivo adversarial, no a petición del juez o a solicitud del juez. Es la parte quien se vale del dictamen pericial a base de la teoría del caso o la contraparte que lo perjudica ese dictamen pericial irregular que lo coloca en estado de indefensión, que debe denunciarlo. Sin denuncia de un acto irregular que puede transformarse en nulo, mal podemos llegar a la conclusión de nulidad que deberá expedirse el juez. Y, a su vez, no tienen que darse los presupuestos negativos. ¿Por qué? Porque la parte pudo haber contribuido a la provocación del acto y, por tanto, si contribuyó a la provocación del acto, nadie puede invocar su propia torpeza y es aplicable también esa máxima aquí. Y no tiene que haber actuado de modo contradictorio convalidando el acto que pretende su irregularidad. Ahora yo les pregunto a el auditorio cordobés, ¿cuántas veces se encontraron con una pericia? Lo digo exagerando porque muchas veces llevando el caso por la exageración se obtienen resultados, se logra visualizar el fenómeno. Visualicemos este caso. Dictaminado que fuera la incapacidad que solicita la parte actora, la fijo en un 60%. Terminó la pericia. ¿Qué vamos a criticar en el alegato? Que yo sepa, se critica lo que se argumenta, y lo que no se argumenta no se critica, porque no se puede criticar. Ustedes tienen un sistema de delegado técnico control de parte que es el mejor sistema de todos los códigos que yo conozco en la Argentina y también quizás en Latinoamérica. ¿Por qué? Primero, le permite presentar el dictamen a posteriori del dictamen del perito. El Código de la Nación, mal llamado de la Nación, solamente el perito control de parte puede presentarlo antes de la presentación del dictamen del perito oficial. Quiere decir que si yo utilizo el dictamen del perito control de parte y estamos hablando de áreas experticias, ¿para qué lo puedo utilizar? Puedo utilizarlo en el ejemplo que estoy diciendo, yo soy perito de parte. No puedo objetar esta pericia porque esta pericia es solamente dogmática.
Lo único que puedo decir de esta pericia es que es dogmática y que por tanto, como es dogmática, ahora que me cabe a mí como abogado que presenté el dictamen del perito control de parte, deducir dentro de los 5 días el incidente de nulidad. Y pregunto yo, ¿y si se viola el protocolo? Si, por ejemplo, el perito no notificó debidamente a las partes el día y hora de realización de la pericia, no colocó a la parte en estado de indefensión. Cuando yo tengo un dictamen absolutamente dogmático, no me coloca en estado de indefensión, ¿cómo es que no logramos visualizar? Quizás debe ser el defecto de que nosotros no logramos internalizar el sistema dispositivo adversarial, ese que también nos habló Iván. Así que creo, estoy persuadido de que un dictamen puede atacarse valorativamente en el alegato, si es que está fundado, y un dictamen se sustanciará, se correrá traslado de un incidente de nulidad, lo resolverá el juez, pero fíjense ustedes que en la propia norma dice, el juez podrá, si considera ineficaz, ineficiente el dictamen, proponer un nuevo dictamen como el juez. El juez será a pedido de parte y está en la norma. O sea, ¿cuál es el supuesto por el cual el juez va a proponer que se designe un nuevo perito si no fuera por una previa declaración de nulidad del dictamen anterior? Porque, por sentido lógico, si tengo 2 dictámenes que son contradictorios, no le puedo creer a ninguno. Así que siempre tiene que haber una unidad de dictamen y el anterior se tiene que haber ido, ¿sí? Y en cuanto al delegado técnico control de parte, había una película de George Clooney que dice el divorcio cuesta caro, el amor cuesta claro. Bueno, los pleitos cuestan caros. Y si hay que buscar un delegado técnico control de parte, hay que buscar un delegado control de parte que tenga autoridad científica. Porque un dictamen presentado por el delegado técnico control de parte en apoyo, vamos a suponer, hipótesis al revés, en apoyo al dictamen pericial puede provocar mucha mayor convicción del juzgador. Un dictamen de un perito de parte con credenciales suficientes y todos los estándares del caso Dauber puede provocar que el juez se aparte de la pericia. Vamos a suponer que no le impugnemos a la pericia por las irregularidades de la nulidad, sino que vamos a discrepar. ¿Con qué vamos a discrepar? Con que las conclusiones del perito, que las tiene que dar un experto, no podemos darlas nosotros, son erróneas por A, por B, por C o por D. Para eso necesitamos delegados técnicos expertos, gastar dinero, lamentablemente, porque nadie que tenga una trayectoria, etcétera, va a trabajar a las resultas de los litigios. Ese abogado cobra. ¿Y cuántos minutos me quedan? Bien. Yo tengo un gran afecto por la doctora Andrea Meroy y escuché un profundo respeto intelectual. Y creo que debe ser una de las personas más estudiosas del derecho procesal de los últimos tiempos. Pero yo quisiera dejar bien en claro de qué se trata. Voy a sacar la palabra garantismo. Apoyar un sistema dispositivo adversarial similar, primo hermano, del sistema acusatorio adversarial. Quienes postulamos por un sistema dispositivo adversarial, postulamos por una teoría del caso, 2 teorías del caso, sostenidas desde el principio al fin por las partes. Quienes sostenemos un sistema dispositivo adversarial, privilegiamos las partes. El núcleo, el centro son las partes. Y el juez o la jurisdicción es el espacio público de los cuales nos servimos las partes para dirimir nuestro conflicto intersubjetivo de intereses. En El camino a la servidumbre, Hayek dice que nunca un gobierno intervencionista
apliquemos, si se quiere esto, a un juez intervencionista, va a poder acertar en el resultado porque no tiene todos los datos. El socialismo, el estatismo, siempre va a fracasar porque no tiene todos los datos. Lo que dijeron de Adam Smith, la teoría del mercado y etcétera. Bueno, nadie conoce, ¿qué decía Couture? Nadie conoce del litigio mejor que el cliente. ¿Qué tenemos que internalizar nosotros? Que el juez es un funcionario público que va a conocer del litigio en la medida de que las partes le suministren la afirmación fáctica de los hechos. Él no puede ir a los hechos que están en el mundo real porque es la pura inquisición, ¿sí? Así que él tiene que sujetarse a dos teorías subjetivas, profundamente subjetivas, la del actor y del demandado, con lo cual, salvo que se transforme en una suerte de demiurgio, de dos teorías subjetivas no puede emerger la verdad jurídica objetiva. Solamente emerge una tarea mucho más menesterosa, que es adjudicarle la razón a la teoría A, la veracidad que él tiene por sostenida de la teoría A o de la teoría B. Pero de lo que él diga, su fallo es tan subjetivo como la teoría subjetiva que consagró ganadora o perdedora. Entonces, no es un problema de verdad, porque a la verdad no se puede acceder a la verificación de la proposición fáctica que haya sido mejor afirmada, confirmada y valorada según su criterio. El problema es que para que el juez no se contamine de los sesgos cognitivos, tiene que actuar como el juez del sistema acusatorio adversarial. No necesitamos un juez que pregunte, no necesitamos un juez que produzca pruebas de oficio, mucho menos necesitamos un juez que provoque diligencias para mejor proveer, no necesitamos un juez de las cargas probatorias dinámicas, necesitamos un juez que baje de las alturas y descienda y diga, conforme lo que yo tengo como material fáctico probatorio y bajo un estado de inocencia. No necesitamos dos estándares probatorios, por favor, diferentes para el proceso civil y para el proceso penal. No los necesitamos por lo siguiente, porque si queremos hacer un derecho procesal que no sea anticonvencional, lo primero que tenemos que establecer es un mismo estándar probatorio. Si tengo certeza, condeno, y si tengo duda, absuelvo. O si fuéramos nosotros los que estamos mañana en la parrilla, ¿qué tal que un juez civil me condene con la probabilidad bastante, estándar probatorio que se usa en el proceso civil, de que yo soy el culpable? Para mí, ese es el derecho procesal premoderno. Última, y voy terminando. Se vendió muy bien. El publicismo debe ser la doctrina más nefasta que se ha vendido del mejor modo posible en toda Latinoamérica. Nosotros no supimos vender bien el garantismo, no supimos vender lo que vendió el procesalismo penal. Luego de las dictaduras militares que asolaron Latinoamérica, desde el año 1994, de Guatemala para abajo, nadie quiere saber nada con el ominoso juez de instrucción. Ese que tenía todos los poderes está en un piadoso arcón de los recuerdos. Por tanto, el juez de instrucción civil, ese de hoy del publicismo, le debe merecer la misma suerte. Ir a los arcones polvoriosos de los recuerdos, es decir, ¿te acordás cuando un juez decretaba pruebas de oficio, se involucraba en la causa, iba detrás de los sesgos cognitivos, no tomaba la única postura que debe tomar alguien que decide en la jurisdicción? Debo dar explicaciones racionales, por supuesto, respecto de por qué condené o absolví, de cómo valoré racionalmente la prueba. Lo único que no voy a hacer es involucrarme detrás de medios probatorios o de teorías propias del caso, y cito a Tarufo. Dice Tarufo, el juez debe escoger entre las dos tesis más malas que presentan los abogados, porque son dos tesis subjetivas y por tanto, como son una suerte de sujetos malévolos que andan pretendiendo la subjetividad, la teoría del juez va a ser siempre superior porque es objetiva.
Eso es una falacia absoluta. Y por tanto, termino, discúlpame Andrea, son debates de ideas. Lo tuyo, estoy totalmente de acuerdo en que en que tengas una suerte de convencimiento de que por ahí se va. Yo tengo la suerte del convencimiento que el día que las partes asuman el rol liberal, humanitario, democrático, republicano, cambiará realmente la reforma de la justicia procesal y el modelo de justicia que en todo sistema democrático debemos aspirar los justiciables. Muchas gracias.